Aquí vienen a influir varios factores. Uno de los principales es la brecha digital que se genera con el docente, ¿sí? El docente, y hablemoslo desde el concepto tecnológico, son inmigrantes digitales en su mayor porcentaje, dando clases a niños digitales, nativos digitales, ¿sí? Para ponerlo de manera práctica, son estas personas que llevan 30 años dando la clase de la misma manera, y obviamente cambiar esa estructura en que dan la clase o incluir herramientas que permitan la inclusión como la tecnología no es tan sencillo. Bueno, hay un aspecto desde la diferencia entre lo que es educación privada y educación pública, ¿sí? Si vamos a ver este concepto a nivel Latinoamérica, y aquí hago un target de alrededor de 7 países, México hasta Argentina sin incluir Brasil, hay alrededor de 70 millones de estudiantes, ¿sí? De estos 70 millones de estudiantes, el promedio o la data es que el 20% hacen parte de la educación privada, ¿sí? Y el 80% hacen parte de la educación pública. Si vamos al caso puntual de Perú, en Perú sucede algo particular, ¿sí? En Perú está sobre esa media. Perú llega entre el 25 y 26% a tener estudiantes en educación privada, y el resto en educación pública. ¿Qué sucede con este aspecto? Desde educación privada se supone hay mayor inversión en tecnología por las facilidades que tienen estas instituciones educativas, ¿cierto? Sin embargo, desde público también hay proyectos que los ministerios de educación o entidades públicas trabajan, como es la apropiación o los proyectos 1 a 1. ¿Sí? 1 a 1 significa un dispositivo por estudiante, ¿sí? En cada país difiere. Hay unos que, como Uruguay, que llega al 1 a 1, ¿sí? Esto debido también pues a su población, ¿sí? Más de alrededor de 1,5 millones de personas en este país, pues es más fácil llegar a esto. Pero hay países como Chile que también se le acercan a este modelo con un 2 a 1, 3 a 1. Colombia está en un 3 a 1 también con proyectos y siempre encaminados al 1 a 1. En Perú particularmente, y no hablando del ratio, estamos hablando de un porcentaje de 14% de los estudiantes de educación pública tienen acceso a estas tecnologías, ¿sí? Entonces, si nos vamos a esos ratios, desde el privado pues tenemos una mayor posibilidad, ¿sí? Esto debido a que en Perú hay mayor facilidad para fomentar o crear una institución o un colegio privado, ¿sí? Más fácil que en otros países. Entonces ahí se abre una brecha, ¿sí? Y otra es la medición de este ratio del 1 a 1, ¿sí? Si vamos a lo que es comparación, yo diría que de manera similar la apropiación de la tecnología se está viendo muy homogénea en Latinoamérica, muy homogénea hacia todavía debajo de un 25% de utilización. Este tema nace realmente desde lo que es el concepto de la tercera revolución, ¿sí? Nosotros vivimos una revolución a finales de los 90. Esa revolución se basa en el concepto de el acceso a internet desde las casas, ¿sí? Ahí empezamos a tener ese concepto, ese consumo de contenido de manera desbordada, ¿sí? Y el tema puntual con esta tercera revolución que denominamos revolución digital es cuando empieza a conocerse ese concepto, ¿sí? De que tenemos que apropiar la tecnología en el sector de educación, de que es que estamos formando a estudiantes a cargos que no existen, de que estamos enseñando a niños del siglo XXI con profesores del siglo XX en salones de clase del siglo XIX. Sin número de teorías empiezan a nacer sobre este aspecto. El tema puntual aquí y el saber hacia dónde debemos apuntar está más relacionado desde una brecha generacional. Cuando nosotros superemos esa brecha de que ya no tengamos inmigrantes tanto en el campo estudiantil como en el campo docente, como en el campo directivo,
podremos decir que vamos a apuntar a una mayor apropiación de la tecnología a un paso acelerado. Si vemos el mercado y vemos esa medición real en Latinoamérica, que es 1998-1997, estamos hablando de estudiantes de alrededor de 20, 21, 22 años, que desde lo que es el estándar pues, de educación, se están graduando de la universidad en estos momentos. Es decir, están saliendo al mercado laboral siendo nativos digitales. Y dentro de ese porcentaje de estudiantes que están saliendo de ese mercado laboral, hay un porcentaje de lo que serán docentes o próximos directivos de instituciones educativas. Es ahí donde vamos a empezar a ver. Yo creo que en los próximos 5 a 10 años vamos a empezar a ver un porcentaje acelerado en la inversión tecnológica que se haga sobre las instituciones educativas.